Capítulo 1. La llegada. Era una noche oscura y fría cuando Sebastián y Clara llegaron a aquella casa abandonada. Habían decidido pasar el fin de semana en el bosque, alejados del ruido y el bullicio de la ciudad, y por pura curiosidad terminaron ante esa construcción olvidada que se alzaba como un esqueleto sombrío entre los árboles. La casa tenía algo en su estructura que repelía y atraía a la vez. Era grande, con una fachada antigua y ventanas rotas. El viento se colaba por cada rincón, produciendo un susurro que parecía llenar el aire de palabras perdidas. Clara no estaba segura de querer entrar, pero Sebastián estaba decidido a explorarla, convencido de que no había nada más emocionante que investigar un lugar abandonado. La puerta se abrió con un chirrido desgarrador, como si se resistiera a dejarles entrar. Al cruzar el umbral, el ambiente cambió. La temperatura descendió de inmediato y un escalofrío recorrió sus cuerpos. La oscuridad parecía viva, como si los observara desde cada rincón, esperando a que dieran un paso más. Capítulo 2. Exploración temprana. Clara, con la linterna en la mano, observaba cada rincón de la sala de entrada, mientras Sebastián avanzaba con paso seguro. Se sentían vigilados, como si alguien los estuviera observando desde las sombras. Las paredes, cubiertas de moho y manchas oscuras, parecían susurrar a su paso. Clara intentaba convencerse de que solo era su imaginación, pero el silencio absoluto y la penumbra de la casa aumentaban su inquietud. Sebastián decidió seguir adelante, guiándola hacia lo que parecía ser una gran sala. Mientras avanzaban, Clara escuchó un leve susurro. Deteniéndose, intentó agudizar el oído, pero el sonido se desvaneció tan rápido como había llegado. Sacudió la cabeza, creyendo que era solo el viento, y decidió no mencionarlo a Sebastián. Sin embargo, la sensación de incomodidad persistió. Capítulo 3. La sala de estar. Llegaron a una sala principal con una enorme chimenea de piedra que ocupaba gran parte de la pared opuesta. Había un sillón roído y desgastado frente a ella, y aunque el polvo y las telarañas cubrían casi todos los muebles, había algo extraño en el sillón. Parecía que alguien se había sentado allí recientemente. Clara se acercó lentamente al sillón, observando una hendidura fresca en el cojín, como si alguien hubiera dejado su huella allí minutos antes. Sebastián, intrigado, se inclinó para examinarla de cerca, pero de pronto un golpe seco resonó en algún lugar de la casa, rompiendo el silencio. Ambos se quedaron congelados, escuchando con atención, pero el sonido no se repitió. Decidieron ignorarlo, aunque cada vez sentían más que no estaban solos. Capítulo 4. Las fotografías. En un mueble cerca de la chimenea, Sebastián encontró un álbum de fotos cubierto de polvo. Lo abrió y las imágenes en su interior le causaron una extraña incomodidad. Las fotos mostraban a una familia de aspecto sombrío, y en cada imagen sus rostros se volvían más serios y tensos. En las últimas, los ojos de todos estaban cubiertos con una especie de marca negra, como si alguien los hubiera tachado con furia. Clara tomó una de las fotografías en sus manos. Mostraba a un niño con una sonrisa extraña que le provocaba un escalofrío. Al volver a colocar la foto en el álbum, creyó ver algo moverse en el rabillo del ojo, pero cuando miró alrededor, no había nada. La sensación de ser observada comenzaba a ser insoportable. Capítulo 5. Ecos del pasado. Los dos avanzaron hacia una nueva puerta, y el aire parecía llenarse de un eco distante, un susurro casi inaudible que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Sebastián se detuvo y le preguntó a Clara si había escuchado algo, pero ella solo negó, aunque su rostro pálido la delataba. Cada paso que daban resonaba en las paredes de la casa, como si estuvieran pisando sobre algo vivo. Las voces parecían intensificarse en sus mentes,
como si alguien estuviera tratando de decirles algo, de advertirles. Clara comenzó a caminar más rápido, queriendo salir de allí, pero Sebastián la sostuvo, convenciéndola de que solo era su imaginación. Sin embargo, él mismo comenzaba a dudar, pues las voces se volvían cada vez más claras, casi audibles, pero llenas de un dolor indescriptible. Capítulo 6. La cocina vacía. Llegaron a lo que parecía ser la cocina, un espacio cubierto de polvo y escombros. La mesa estaba llena de platos y utensilios oxidados, como si alguien hubiera abandonado la cena a medias. Clara observó una taza en particular, llena de manchas oscuras, preguntándose si alguna vez había contenido algo más que café. De pronto, un cuchillo cayó del borde de la mesa, haciendo un ruido seco que los sobresaltó. Clara estaba segura de que nadie lo había tocado. Miraron alrededor, pero no vieron nada fuera de lugar. Aún así, una sensación inquietante se apoderó de ellos. Algo o alguien parecía estar jugando con ellos, probando sus nervios. Capítulo 7. La escalera. Decidieron subir al segundo piso, aunque Clara no estaba segura de que fuera buena idea. La escalera crujía bajo sus pies, y cada paso parecía un grito en el silencio de la casa. Al llegar al descanso de la escalera, un aroma a flores marchitas los envolvió de repente, como si alguien hubiera colocado un ramo antiguo y descompuesto. Sebastián tomó la mano de Clara, notando que temblaba, pero ella solo murmuró que todo estaba bien. Ambos sabían que algo extraño sucedía allí, pero ninguno quería admitirlo en voz alta. Las sombras en el piso superior parecían más densas, como si la oscuridad se hiciera más intensa a cada paso que daban. Capítulo 8. La habitación cerrada. En el pasillo del segundo piso, una puerta estaba entreabierta, y el aire que salía de ella era aún más helado. Se acercaron lentamente y empujaron la puerta, que se abrió con un sonido lastimero. Dentro encontraron una habitación vacía, con las paredes cubiertas de extrañas marcas, como garabatos hechos por una mano inexperta o desesperada. En el centro de la habitación había una sola silla, y sobre ella un pañuelo desgastado. Clara lo tomó, y sintió una fría tristeza apoderarse de ella, como si de repente fuera parte de los recuerdos de alguien más. Sebastián la tomó del brazo y la sacó de la habitación antes de que el ambiente pudiera afectarla más. Capítulo 9. Las sombras en el pasillo. De vuelta en el pasillo, notaron que la luz de sus linternas parecía cada vez más tenue. Las sombras danzaban en las paredes como si estuvieran vivas. Clara quiso retroceder, pero Sebastián la convenció de seguir adelante. Sabían que la salida estaba abajo, pero algo les impedía volver. Una de las sombras parecía moverse con ellos, siguiéndolos de cerca. Era una figura oscura y alargada, sin forma definida, pero lo suficientemente clara como para que ambos se dieran cuenta de su presencia. El miedo se apoderó de ellos, pero no se atrevieron a girarse. Solo continuaron caminando, esperando que la sombra desapareciera. Capítulo 10. Los susurros del viento. El viento soplaba con fuerza, colándose por cada grieta de la casa y produciendo un sonido similar a un susurro. Las paredes parecían respirar y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Clara empezó a escuchar su nombre en el viento, pronunciado con una voz suave y casi maternal. Sebastián le pidió que se calmara, pero él también estaba sintiendo el mismo malestar. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor y cada susurro era como una aguja en sus mentes. Estaban perdiendo el control y sentían que la casa comenzaba a apoderarse de sus voluntades. Capítulo 11. La puerta del final del pasillo. El pasillo del segundo piso se alargaba ante ellos, pero una puerta al final captó su atención. Era diferente de las demás.
Estaba pintada de un rojo oscuro y gastado, y tenía un pomo de metal frío que parecía resistirse a sus dedos. Ambos se miraron, sin saber si era buena idea abrirla. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que el miedo, y Sebastián giró el pomo con dificultad. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación completamente vacía, con las paredes manchadas y el piso cubierto de polvo. Había algo en esa habitación que los hacía sentirse extrañamente observados, como si alguien estuviera en un rincón oscuro, esperando a que se acercaran. Capítulo 12. La voz del espejo. En una de las paredes de la habitación colgaba un espejo antiguo, de marco dorado y vidrio sucio. Clara, atraída por él, se acercó, y al mirarse, vio algo extraño. Detrás de su reflejo había una figura borrosa, de ojos vacíos y mirada intensa. Dio un paso atrás, pero el reflejo seguía allí, observándola. Sebastián también miró, y al fijarse, notó que la figura comenzaba a moverse. La imagen se distorsionaba en el espejo, y una voz fría y susurrante llenó el aire. No debieron venir aquí. Ambos retrocedieron aterrorizados, incapaces de apartar la vista del espejo hasta que Clara, en un impulso, lo cubrió con una tela vieja que encontró en el suelo. Capítulo 13. La risa en las escaleras. Ambos decidieron salir de la habitación y regresar a la planta baja. Mientras descendían la escalera, un sonido heló la sangre en sus venas. Una risa infantil resonaba desde abajo, mezclándose con el crujir de la madera. Era una risa suave, pero impregnada de maldad, como si se burlara de ellos. Clara miró a Sebastián con pánico en sus ojos, pero él, sin decir nada, continuó bajando, queriendo encontrar una salida. Sin embargo, la risa parecía venir de todas direcciones, envolviéndolos y llenando cada rincón de la casa. Capítulo 14. Los juguetes perdidos. Al llegar al primer piso, entraron en una pequeña sala donde encontraron una serie de juguetes antiguos tirados por el suelo. Había una muñeca de trapo sin ojos, un tren de madera roto y un osito desgastado que parecían haber sido dejados allí hace años. Clara se acercó al osito, pero al tocarlo, una sensación de tristeza la invadió, como si alguien estuviera llorando en silencio. De pronto, el osito cayó de sus manos y comenzó a moverse solo, rodando hacia la puerta como si algo invisible lo empujara. Ambos lo miraron, incapaces de entender lo que sucedía, mientras el aire a su alrededor se llenaba de una presencia fría y oscura. Capítulo 15. Los retratos olvidados. En una de las paredes del pasillo, Clara y Sebastián vieron una serie de retratos familiares cubiertos de polvo. Los rostros parecían distorsionados, como si cada persona en las fotos estuviera atrapada en un grito silencioso. Clara, horrorizada, reconoció en uno de ellos el rostro del niño que había visto en el álbum de fotos antes. Al observarlos más de cerca, notaron que los ojos de los retratos parecían seguirlos, moviéndose sutilmente cuando cambiaban de posición. La sensación de ser observados se hizo más intensa y ambos comenzaron a caminar más rápido, queriendo escapar de aquellas miradas vacías. Capítulo 16. La puerta sellada. Llegaron a una puerta en el fondo del pasillo que estaba completamente sellada. Parecía como si alguien hubiera intentado cerrarla con tablas y clavos viejos, pero había una fuerza que los impulsaba a intentar abrirla. Sebastián, intrigado, comenzó a quitar las tablas, mientras Clara observaba con nerviosismo. Cuando finalmente abrieron la puerta, descubrieron una escalera que descendía hacia un sótano oscuro y húmedo. Un hedor a moho y algo más penetrante llenaba el aire. Ambos sabían que bajar allí podría ser peligroso, pero una fuerza invisible parecía empujarlos a explorar ese último rincón de la casa. Capítulo 17.
La sombra en el sótano. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzaron a descender las escaleras. La oscuridad era casi absoluta, y el eco de sus pasos parecía resonar como si alguien más caminara detrás de ellos. Al llegar al fondo, sus linternas iluminaron el espacio y revelaron paredes cubiertas de extrañas marcas y símbolos. De repente, Clara percibió una sombra moverse en una esquina. Era alta y delgada, con una forma indefinida, y parecía observarlos desde la penumbra. La sombra comenzó a acercarse lentamente mientras ellos retrocedían, temiendo que cualquier movimiento brusco la hiciera atacar. Capítulo 18. La revelación. Intentando escapar, Sebastián tropezó con algo en el suelo y cayó. Al mirar hacia abajo, vio que era una caja antigua. Al abrirla, encontró varios objetos personales: cartas, fotografías y un diario de una mujer que había vivido allí hacía décadas. En sus páginas describía una historia de tragedia y pérdida, de cómo su familia había desaparecido en la casa una noche, dejando solo ecos y sombras. Al leer el diario, Sebastián entendió que la casa estaba maldita, atrapada en un ciclo de sufrimiento y dolor. La mujer había intentado dejar un mensaje, una advertencia, para que nadie más cayera en la misma trampa, pero era demasiado tarde. Ellos ya estaban atrapados. Capítulo 19. La desesperación. Al comprender lo que sucedía, Clara y Sebastián sintieron el peso de la casa caer sobre ellos, como si las paredes mismas quisieran atraparlos. Intentaron correr de regreso a las escaleras, pero la sombra se movía rápido, cerrándoles el paso. Era como si el espíritu de la casa se hubiera manifestado por completo, decidido a no dejarlos salir. La desesperación se apoderó de ellos. Gritaron, golpearon las paredes, pero sus voces se perdían en el eco de la casa, como si estuvieran en una dimensión diferente, en un lugar donde nadie podría escucharlos. Capítulo 20. Los últimos ecos. Finalmente, tras lo que parecieron horas de desesperación, encontraron una ventana en el sótano que estaba ligeramente rota. Con todas sus fuerzas, Sebastián y Clara rompieron el cristal y lograron escapar, rasgándose la piel en el proceso. Una vez afuera, corrieron sin mirar atrás, adentrándose en el bosque hasta que estuvieron lo suficientemente lejos. Al volverse para ver la casa por última vez, notaron que las luces parecían encendidas y, en una de las ventanas, la sombra los observaba como una despedida macabra. Nunca supieron si todo lo que vivieron fue real o si la casa los había atrapado en una pesadilla, pero al regresar a la ciudad siempre escuchaban ecos de esa risa, susurros que parecían seguirlos, recordándoles que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar.